Bien, hermanos, busquemos primero a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Allí llegó la hermana Mili con su esposo, el hermano José, él es portugués y ya tengo oportunidad de hablar portugués con él cuando él viene y viven allá en Kentucky. Los que necesitan que le prestemos una Biblia, por favor levanten bien alto su mano. Los diáconos colocarán una Biblia en sus manos para que puedan seguir la predicación y después la puede dejar sobre su asiento, que los diáconos la recogen. Muy bien. Vamos a orar, vamos a leer el pasaje y después vamos a tener este tiempo. La meta es terminar a las 11:10, o sea que oren por mí. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por la familia de la fe, gracias por la oportunidad de adorarte y por la oportunidad de presentar las Escrituras y estar expuesto a las Escrituras para que tú nos transformes. He aquí la Iglesia Bautista Cristiana, con todos sus invitados, estamos delante de ti a la expectativa, oh Dios, que tú hagas tu obra en nosotros. Sea Cristo glorificado, seamos sensibles a la voz de tu Espíritu, sea tu nombre honrado, Señor, en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, dice así el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermano, hace como unos 10 años, cuando nosotros vivíamos en Moca, los sábados en la tarde yo jugaba fútbol en el único campo disponible que había cerca. Ya yo tenía un par de años jugando en las tardes allá y era con una liga de gente no tan joven. El promedio de nuestra edad era entre 40 y 55 años y jugábamos todas las tardes allá en el campo. No era un buen campo. Y la razón es que al construir el campo, ese campo de fútbol, no fueron lo suficientemente cuidadosos ni diligentes para extraer las piedras pequeñas del terreno. Solo quitaron las más grandes, las más obvias. Ellos después cubrieron el terreno con tierra, pusieron la grama, cuidaron de la grama, pero en la medida que el tiempo fue pasando y los jugadores corriendo de un lado al otro, el campo siendo usado todos los días, pues al poco tiempo esas piedras fueron apareciendo, fueron surgiendo por encima de la grama. Y una oportunidad estábamos jugando y uno de los compañeros estaba corriendo con la bola y pisó una de esas piedrecillas. El pie se le dobló
y cayó y se rompió la pierna. Nosotros oímos un ruido fuerte como si fuera una rama rompiéndose a la mitad, e inmediatamente después los gritos de este pobre hombre. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió, hermanos, es que lo que en otro momento se consideró insignificante, surgió más adelante para traer agonía. En aquel momento donde estaban preparando el campo, no, esas son piedrecitas, parecían insignificantes, pero más adelante trajo agonía. En la vida cristiana no debemos dejar ninguna de estas piedrecillas. Tengamos el cuidado, hermanos, y la dedicación de extraerlas una a una, y me refiero a los pecados de nuestra vida. Los pecados grandes del pasado fueron fáciles de eliminar hasta cierto punto, pero nosotros nos acostumbramos a los pecados pequeños en nuestras vidas. Tenemos que salir de ellos. Así nosotros vamos creciendo, así nosotros nos volvemos más como el Señor Jesús al ir eliminando esos pequeños, entre comillas, pecados de nuestras vidas. Habiéndonos entregado la palabra, su palabra, Dios ahora espera cambios en nosotros, cambios que le agraden. Esos cambios necesitan ser permanentes, necesitan ser continuos y necesitan ser constantes. Esto es identificado por la Biblia como santificación, esos cambios. La santificación, hermanos, es una carrera hacia la santidad de vida. Parecernos más al Señor Jesús. Para eso fue que el Señor nos eligió. No es necesario que lo busquen, pero escuchen Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fue que el Señor nos eligió. En este versículo, en este pasaje, en el versículo 2, el apóstol dice que en estas cosas nosotros, al final en el versículo 2 dice que, o en el 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en el versículo 7 también nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este pasaje, hermanos, enfatiza la santificación y vemos que todavía lo enfatiza más al final del versículo 1, donde dice, y así abundéis más y más, y también en el versículo 10 dice que abundéis en ello más y más. En otras palabras, crecer y crecer y crecer. El enfoque aquí es el crecimiento de nuestra vida. Somos cristianos y debemos parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. En aquel campo, primero se limpian las piedras grandes, las más obvias. Después las más pequeñas se hacen visibles. Estas también deben ser limpiadas. Después que se quitan esas, todavía surgen otras piedras más pequeñas todavía. También se tienen que ir. Poco a poco el campo tiene que ser limpiado para que sea más eficaz para su propósito. Y nosotros fuimos salvados, hermanos, para un propósito. Mientras estamos en esta tierra tenemos el propósito de exhibir el Evangelio. Y de esto se trata lo que Pablo le está hablando a los tesalonicenses en este pasaje. En este pasaje, hermanos, vemos
el llamado de Pablo a los tesalonicenses a santificarse. Fíjense lo que dice. Ya sabéis qué instrucciones os dimos, versículo 2. Versículo 1, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y en todo esto abundéis más y más. Santificación, hermanos, en el hombre interior. Santificación en el hombre interior. Versículo 2, ya sabéis qué instrucciones recibieron ellos, que es instrucciones de parte del Señor. Ellos le mostraron, el apóstol Pablo le mostró que la voluntad de Dios es su santificación. ¿Y qué significa esto? La santificación. Bueno, las luchas internas que cada uno tiene, ¿cuáles son? Bueno, Pablo identifica algunas ahí. Que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación a menudo en las Escrituras significa todo tipo de lascivia, todo tipo de inmoralidad sexual. Hay que apartarse de ello. Amados hermanos, muchos de nosotros tenemos luchas con este tema en nuestra mente. Nosotros vemos, mire, es difícil abrir hasta un periódico y no ser expuesto a la desnudez. Una revista, somos expuestos a la desnudez. Nosotros andamos por la calle y vemos grandes vallas que exponen la desnudez de hombres o de mujeres. Por donde quiera vamos y estamos expuestos, pero debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente. En lo que a nosotros, en lo que a ti se refiere, cuídate, aléjate, quita de tu vida estas cosas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en este púlpito y seguimos diciendo, la pornografía es uno de los problemas más grandes que tienen los hombres y no pocas mujeres. Y con la disponibilidad del internet hasta en los celulares, todo está disponible. Jovencitos y jovencitas, ustedes no están exentos de esto. Sabemos lo que pasa. Nosotros ya estuvimos donde ustedes están con su edad. 14 años, 15 años, 13 años, 18 años, 20 años. Nosotros ya estuvimos ahí con las mismas luchas. Apártate de eso que te va a destruir y no va a permitir que seas fiel al Señor. Te va a alejar del Señor. En tu vida de universidad, en tu tiempo de trabajo, te va a alejar. Amados, las estadísticas son estas. Cuando un joven entra en la universidad, se aleja del Señor y no vuelve a entrar a una iglesia cristiana hasta cerca de los 50 años de edad. Y ustedes saben que la estadística dice que más del 80% de los jóvenes que crecieron en nuestras iglesias, cuando llegan a la universidad, les sucede eso. Por lo tanto, amados padres, vivamos el Evangelio y entreguemos el Evangelio a nuestros hijos. Cuando aquí dice que cada uno sepa, versículo 4, sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, hay aquí una dificultad en la traducción. La palabra esposa, realmente la palabra original es vaso o recipiente o envase. Esa es la palabra. Los traductores decidieron poner la palabra esposa refiriéndose o interpretando en este pasaje lo mismo que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que dice que a los hombres que deben cuidar, vivir con sus esposas y cuidar de ellas como a vaso más frágil. Entonces, tomando ese versículo, interpretaron este versículo aquí en Tesalonicenses y le tradujeron esposa. La palabra es recipiente, vaso. Entonces, ¿qué significa realmente? Bueno, puede significar esposa,
Pero en el contexto lo que nosotros encontramos es que el apóstol Pablo está hablando en sentido general, no se está dirigiendo solamente a los hombres. Por lo tanto, en otros pasajes vemos que también puede aplicar, principalmente primero a los Corintios capítulo 9, vemos que la palabra vaso también pudiera aplicar hacia el cuerpo de uno. Y para mí tiene más sentido esto aquí en este contexto, el cuerpo de uno. Pero ya sea la esposa o ya sea el cuerpo de uno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con él? Debemos tenerlo en santidad y honor. Y de nuevo se está refiriendo a cosas que son sexuales, sensuales. Amados hermanos, Dios fue quien creó el cuerpo humano. Y al crear el cuerpo humano, creó también la parte sexual. Y cuando puso aliento de vida en nosotros, nos dio la vida, también nos dio el sistema nervioso central, el sistema de los sentimientos, el sistema de todas esas cosas que nos hacen humanos. Y ese deseo y esas pasiones, cuando están bajo el control del Espíritu de Dios, son buenas, son correctas, fueron creadas por Dios. El sexo jamás es para gratificación propia. Por lo tanto, debemos vivir en santidad con nuestros cónyuges y en nuestra propia vida. En santidad. Nunca es para satisfacción propia. Nunca. Dios une al esposo con la esposa para que cada uno satisfaga al otro, no para que se satisfaga. En la relación matrimonial hay muchos hombres que tratan a las mujeres como objeto. De hecho, hay costumbre, incluso en algunos campos, no sé si todavía se hace o no, pero quizás ustedes pueden confirmar, algunos que han venido de campos del interior del país, a veces las esposas, cuando se iban a acostar, se dirigían al esposo con estas palabras: Señor, ¿usted me va a usar? ¿Ok? Sí, bueno, ya uno confirmó que era así. ¿Ok? Porque hay se cría y se crea ese concepto de que el hombre es que hay que satisfacerlo, no la mujer, etcétera. No, hermanos. ¿Ok? El egoísmo es idolatría del yo y está fuera de lo que es el evangelio. El evangelio es al revés. Dios nos tenía a nosotros como enemigos y Él nos amó. Él se entregó por nosotros sin nosotros merecerlo, pero lo necesitábamos y Dios nos amó, entregó a su Hijo, murió por nosotros, nos rescató, nos salvó y nos ha prometido vida eterna en gloria con Él. Entonces, hermanos, no en pasión de concupiscencias, como dice el versículo 5, como a los gentiles que no conocen a Dios. La palabra concupiscencia es deseo desmedido, y los deseos desmedidos pueden referirse a cualquier aspecto de nuestra vida. Conversaciones pueden expresar deseos desmedidos. Los chistes, nosotros decimos, bueno, ese chiste era medio colorado, pero estaba muy bueno. Nosotros debemos cuidar nuestras conversaciones y por lo tanto nuestros oídos, nuestras miradas, el entretenimiento, los pensamientos, la falta de dominio propio en el comer, en el beber, en el descansar. Y cuando hablo de beber no hablo solamente de bebidas alcohólicas, hablo también de otros productos que son bastante dañinos, como por ejemplo el refresco. Hay personas que están descontroladas con relación a eso, están adictas y los estudios demuestran es solamente tener el interés que no hacen bien.
Y yo no estoy en contra de que usted se tome un refresco, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestro cuerpo ha sido comprado por el Señor, es para cumplir con el propósito de Dios para nosotros aquí y por lo tanto debemos cuidarlo. Cuidarlo para que sea útil para el propósito que Dios nos tiene. Santificación en nuestras luchas internas, pero también santificación en la iglesia, con los hermanos. Fíjense lo que nos dice, que ninguno agravie, versículo 6, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos testificado. Y versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Estos tesalonicenses se amaban, era una iglesia que estaba unida, que estaba fortalecida, era una iglesia sólida en el amor el uno por el otro. Cada uno, no importa dónde se sentaban. En la mayoría de las iglesias hoy en día, todos los hermanos se sientan, los que se sientan de este lado, siempre se sientan de ese lado. Los que se sientan aquí, siempre se sientan aquí. Y los que se sientan aquí, y lo mismo allá. ¿Okay? Es muy raro que un hermano se cruce de un lado para el otro. Eso es bueno para los pastores. ¿Okay? Porque así podemos siempre identificar, mira, ahí yo lo estoy viendo. No estoy viendo a Pedro y a Amarilis. No estoy viendo a Pedro y a Amarilis. Siempre se sientan allí atrás. No lo estoy viendo. ¿Okay? No sé, ¿se sentaron a algún otro lado? No. Creo que están de vacaciones. Están en la funeraria. Okay. Entonces, eso no es malo. El asunto es, hermanos, que nosotros tenemos, no importa dónde nos sentamos, somos unidos, debemos estar unidos. Los tesalonicenses eran así. Y hermanos, no solamente ellos se amaban los unos a los otros en la iglesia, sino amaban a todos los hermanos. Dice que también, versículo 10, a los que están por toda Macedonia. Recuerden que Macedonia era la provincia de Grecia, del norte de Grecia. Y aunque los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, como dice Hechos, sin embargo, eso era al inicio, porque ¿cuál fue la iglesia sólida? La iglesia que dejó un testimonio en el área, la iglesia que extendió el evangelio, fue la iglesia de Tesalónica, no la iglesia de Berea. Por eso es una iglesia ejemplar para nosotros. Hermanos, nosotros, los hermanos de la IBC, necesitamos amarnos los unos a los otros. Déjenme ver si yo puedo. Muy bien, queremos hablar de prioridades. Normalmente cuando hablamos de prioridades, esto es lo que nosotros presentamos. Dios, familia, iglesia, trabajo. Eso es lo que la mayoría de nosotros ha sido enseñado. ¿Correcto, sí o no? Sin embargo, hermanos, en la práctica, ¿qué es lo que existe realmente? ¿Qué es lo que existe en nuestras vidas día tras día tras día, semana tras semana? Dios, perdón, no, familia, iglesia, chiquitito allá abajo, y después, ahí en el medio, vamos colocando todo lo demás: trabajo, viajes, entretenimiento, descanso, estudios, cumpleaños, gimnasio, y no sé si algunos están poniendo ahí también el Pokémon Go. Pero en la práctica, muchos, si acaso ponen a Dios primero y a la familia segundo, eso es lo que está sucediendo entre nosotros. La iglesia queda ya chiquitita allá abajo.
relegada. Hermanos, debemos recordar, los hermanos en Cristo de que habla aquí Tesalonicenses es la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia es la familia de Cristo. La iglesia, por lo tanto, es mi familia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, como hemos visto ampliamente en las últimas semanas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es posible estar comprometido con Cristo, pero no con su cuerpo. Es posible amar a Cristo, pero descuidar a su cuerpo. ¿Le agradaría al Señor que tú veas a su esposa, la iglesia, de esta manera? Un cuerpo sin cabeza. Usted se imagina que usted se está preparando, caballero, y usted le dice a su esposa, prepárate que vamos a salir. Y bueno, y tú sales de la habitación, al rato tú entras a la habitación y te ves a tu esposa que se está cambiando, se ha puesto un vestido bonito, se está maquillando y está poniendo collares y no sé cuánto. Y tú le dices, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, tú me dijiste que vamos a salir, yo me estoy poniendo bonita, me puse este vestido. No, es que solamente peínate, que yo me llevo nada más la cabeza. ¿Tiene eso sentido? Sin embargo, nosotros con el Señor, con la iglesia, nos comportamos así. Y hago esa ilustración ridícula para que veamos que realmente hay una situación que no es lo que Dios quiere en nuestras vidas con la iglesia. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ustedes conocen ese pasaje. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Le dijeron al Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y después continuó, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Usted está viendo lo que el Señor Jesucristo está corrigiendo aquí para nosotros? El Señor Jesucristo está diciendo, esa es mi familia. El Señor Jesús fue que dijo esto, no fui yo, no me estoy inventando esto, estamos buscando, estamos citando y puse esta la palabra de Dios para que todos lo vean ahí. El Señor dijo, esta es mi familia. De hecho, porque la madre de Jesús y sus hermanos estaban afuera y no ahí entre ellos. Mateo 19, versículo 28 y 29, ¿qué dice? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no relega la iglesia allá abajo. El Señor Jesucristo pone a los hijos de Dios, a la familia de Dios, a la familia de la fe, ahí juntamente, prácticamente juntamente con Él. ¿Cuál es mi sugerencia, hermanos?
sí, Dios, sí, familia. Sin embargo, vamos a explicar lo que es familia. Es la familia de Dios, la IBC, y tu familia inmediata. Pero no debemos hacer diferencia, demasiada diferencia. Hay buenos testimonios, hermanos. Un testimonio de un hermano que dice que nunca viaja los domingos. Él viaja por asuntos de negocio. Dice, yo no viajo los domingos. Los domingos tengo que estar en la iglesia. Cuando estaba recientemente en Indiana, allá estaban celebrando una conferencia de familia allá en la iglesia. Y había una familia que se iba de vacaciones. Y ellos decidieron no irse de vacaciones el domingo, porque es día del Señor. Como se había celebrado varios cultos durante esa semana, y se celebró un culto en la mañana, un almuerzo allá en la misma iglesia, ellos decidieron, y en la noche no había culto, entonces ellos decidieron irse de vacaciones, salir, viajar 8 o 9 horas en la tarde, después del culto, después de estar con la familia de la fe y adorar al Señor. Hermanos, hay hermanos en esa iglesia que se mudaron desde California para estar allá con ellos. Hermanos de esa iglesia que me testificaron, jamás me iré de aquí porque esta es la mejor iglesia que hay. No importa lo que me ofrezcan por allá. De hecho, una familia le había ofrecido un trabajo fuera del estado y ellos lo rechazaron porque no querían alejarse de esa iglesia. La familia de la fe. Entonces, hermanos, la santificación es un proceso a través del cual el Señor utiliza la iglesia, nos utiliza a nosotros para trabajar los unos en los otros, para nosotros crecer a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tenemos que terminar el proceso de santificación de nuestras luchas internas, santificación en la iglesia, con los hermanos, nosotros amándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos por los otros, sirviéndonos los unos a los otros, buscando el bien el uno del otro, perdonándonos y reconciliándonos, el amor en los hermanos. Es un proceso de santificación. El roce que tenemos los unos con los otros, el día a día, la semana tras semana, la interacción los unos con los otros, las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, es parte del proceso de santificación que Dios tiene para nosotros, y los tesalonicenses son un ejemplo de ello. Quedan 2 puntos, que es la santificación en nuestros trabajos y la santificación ante los inconversos. Después lo veremos. Mientras tanto, recuerden, hermanos, vivimos de esta manera porque necesitamos exhibir el Evangelio. El Evangelio que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Es por eso que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor y entregamos nuestras vidas a los demás creyentes de nuestra iglesia, y en nuestros trabajos vivimos el Evangelio y ante los inconversos vivimos el Evangelio. Debemos exhibir el Evangelio todo el tiempo, es parte de nuestra santificación. Buen Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y gracias por esta oportunidad de ser expuestos a ella y ser confrontados con ella. Pedimos, oh Señor, que tú nos hables, nos sigas hablando y transformando. Ayúdanos, oh Dios, a amarnos más. Gracias por esta querida iglesia. Gracias por el testimonio de la hermana Bienvenida, del amor que tiene para con esta iglesia. Gracias por su ejemplo, su constancia, su tenacidad a través de los años entre nosotros. Gracias, buen Dios, por la oportunidad de servir al hermano Aris y a su familia. Ayúdanos a apoyarlo ahora en Cristo Jesús. Amén.